quisiera compartirles con ustedes algunos elementos básicos del formato de la American Psychological Association. Cómo se construye un manuscrito. ¿Vamos? En términos generales, fíjense cómo aparece numerado desde la primera página. Aparece una cornisa, aparece un título en negritas, aparecen los nombres de los autores juntos con un I de la conjunción I, y en cada uno de estos autores aparece arriba una nota que refiere a la afiliación institucional de cada uno de estos autores. Asimismo, aquí abajo aparece una nota de autor en negritas donde se incluyen elementos como la dirección del autor principal, si existe algún un financiamiento en el paper, y tienen algunos como criterios que seguir, algunos agradecimientos o criterios como si hay conflicto de intereses o algo así. En la página 2 siempre aparece un resumen, un abstract, que la mayoría de las revistas en español lo piden uno en español y uno en inglés. Aparece la cornisa. Esta cornisa va a aparecer en todo el artículo a lo largo de todo este reporte, y entiendo que no se ve muy grato, no es visualmente muy bonito. A partir de la página 3 ustedes empiezan a hacer su introducción, no necesitan titularlo. La introducción requiere una revisión, la introducción requiere una explicación del fenómeno que quiero resolver, de la necesidad detectada. La introducción incluye también una revisión teórica de elementos de investigaciones semejantes a lo que yo estoy viviendo en esta empresa. Algo importante es que la mayoría de estas introducciones termina con un objetivo, o bien termina con una pregunta de investigación, o bien termina con una hipótesis. En este caso es un objetivo, todo objetivo empieza con un infinitivo. Si fuera esto una pregunta de investigación, las mismas variables que me interesa conocer las encierro en una pregunta, y en el caso de que fuera una hipótesis, lo que hago es mostrar el efecto de una variable sobre otra. Asimismo, una vez explicado al final de la introducción el objetivo, presento después el método. Inicio con participantes, cómo se hizo el muestreo, de dónde elegí la muestra, y después inmediatamente los instrumentos. La presentación de los instrumentos tiene una característica muy específica. Uno, viene en cursiva, automáticamente después vienen los autores que lo crearon y el año entre paréntesis, y si hice una traducción o una adaptación y la tomé de algún otro estudio, menciono esa traducción. Inmediatamente después agrego cuántos ítems tiene esta escala, pongo algunos ejemplos de estos ítems, y al final muestro las características psicométricas del documento. Estas características psicométricas son las que tienen que ver con validez y confiabilidad. Y así repito lo mismo para cada uno de los instrumentos que yo haya usado. Los resultados. Los resultados quisiera que notaran algo. Los resultados empiezan básicamente tratando de interpretar, de explicar qué es lo que se ve en cada una de las tablas. Las tablas que se presentan son los datos, los resultados obtenidos, es la evidencia de nuestro estudio. Y aquí lo que estamos haciendo en los resultados no es repetir lo que viene en la tabla, sino decir lo que implica, cuál es nuestra inferencia. Y hago lo mismo a lo largo de todo este resultado. Los resultados siempre se presentan en función de mi objetivo, en función de mi hipótesis o en función de la pregunta de investigación y en el orden que yo las haya llevado a cabo. Así pues, como ustedes podrán darse cuenta, estoy enviando a tablas, pero las tablas presentan al final. Las tablas generalmente tienen una estructura, tienen un formato, y estas tablas podrán ser muy simples y muy sin chistes, sin embargo es lo que se espera. Se espera que nosotros podamos usar en tablas, usar 3 dígitos cuando la variable o el reporte que estoy haciendo aquí es menor a 1, y cuando es mayor a 1 esté usando solamente 2 decimales. El entero y 2 decimales. Después del punto, en el caso de que es menor de 1, se usan 3 decimales. Nótese también cómo existen ciertos asteriscos para hablar del grado de significatividad a 0,1 o a 0,5 de el dato estadístico que estoy explicando. Estas tablas y estas figuras generalmente van al final del documento, después de las referencias. Después de los resultados vienen el apartado de discusión. El apartado de discusión se inicia inmediatamente después de donde termina
mis resultados, y lo que voy a hacer es hacer una especie de conclusiones de lo que yo investigué, de lo que yo estudié, de lo que resultó de mi estudio. Estas conclusiones tienen que ver o están relacionadas con, básicamente, si mi hipótesis se cumplió o no se cumplió, y explico por qué sí se cumplió o por qué no se cumplió. Si los objetivos que yo buscaba se lograron o no se lograron, y por qué sí se lograron o no se lograron. En cada uno de estos párrafos voy haciendo esta descripción y esta argumentación en función de lo que acabamos de ver en el apartado anterior de la unidad interna de los párrafos. Así pues, es esperable que al final de cada discusión uno cierre siendo parsimonioso y viéndose prudente. ¿A qué me refiero? A que estos datos no siempre son del todo concluyentes, sino de que tienen ciertas limitaciones, e incluso es bien visto que se queden ciertas preguntas abiertas y las pueda poner explícitamente. Recuerden que el tema de las referencias es lo que se conoce más de la American Psychological Association, y tiene una estructura cada uno de estos elementos de referencia. Generalmente pedimos autor, año, título de la obra que se consulta, en dónde se publicó, si fue en un libro o en una revista, y cada uno de estos requiere ciertos elementos que considerar. Actualmente se pide un Digital Object Identificator o identificador de objeto digital, que es como el acta de nacimiento de la mayoría de los papers que ahora existen de manera digital, en línea. Y también se incluyen en las referencias. Estas referencias van puestas de manera alfabética, y como les decía hace un rato, después de las referencias vienen las tablas en el orden, una por una en cada página, y después de las tablas se agregan las figuras que se hayan considerado. Las figuras de igual manera tienen que ser en blanco y negro, sin mayor descripción, a menos que sean fotografías. Estas se incluyen a color también. En términos muy generales, estos son los elementos que requiere un documento según la American Psychological Association.